Tenéis que tener presente que el queso llama muchísimo la atención de cualquier perro, básicamente porque les desprende un olor que es muy agradable. La pregunta del millón es: ¿puede mi perro comer queso? ¿Le va a sentar bien? ¿Qué tipos de queso sientan mejor o sientan peor a los perros? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es lo más importante. Los quesos pueden sentar mal solo a algunos perros y no a todos. A esas preguntas damos respuesta en este vídeo. Antes de explicaros si un perro puede comer o no puede comer queso, nos tenemos que explicar algo sobre la composición de la leche. Y la composición de la leche es peculiar, porque los azúcares que hay en la leche son azúcares que se llaman complejos. El principal azúcar complejo, se llama complejo porque es un azúcar de tamaño grande, no porque tenga nada más, es la lactosa. La lactosa está formada a su vez por dos azúcares más pequeñitos, la galactosa y la glucosa. Ambos forman, cuando se unen, la lactosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras los animales mamamos, somos pequeñines, están todos los mamíferos, pues tenemos una enzima que es la lactasa, capaz de romper este azúcar complejo en sus dos componentes, la glucosa, como os he dicho, por un lado, y la galactosa por otro. Entonces me preguntaréis, ¿y qué es la intolerancia a la lactosa? Pues la intolerancia a la lactosa es un fenómeno que se da, en los humanos se suele dar a partir de los 25 años, de media. Hay gente que lo desarrolla antes o mucho antes, y hay gente que a lo mejor toda la vida o durante más años puede tener enzima. La intolerancia quiere decir que perdemos esa enzima por la evolución, por la edad, ya no fabricamos esa enzima. Con lo cual, en el caso de los hombres, de las personas, rompemos ese azúcar complejo mediante los ácidos del estómago. De ahí que a veces tomes leche y te sientas un poco con acidez. En cambio, en los animales, concretamente en el perro, ocurre que hay perros que conservan esa enzima, la lactasa, para romper el azúcar lactosa, pero hay otros, y una buena parte de ellos, que lo pierden. Y al perder esta enzima, ya no pueden digerir tan fácilmente la leche, porque no pueden romper la lactosa. Y esta lactosa se viene a comportar pues casi como un tóxico. No es que sea un veneno, no se va a morir el perro, pero sí que va a traernos consigo una serie de trastornos a nivel intestinal, que ahora luego hablaremos un poquito de ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, intolerante, ¿qué significa? Que has perdido esa enzima con el cual naciste, pero que con el paso de los años, en el caso de los perros van a ser los meses, pierdes. El perro que conserve la enzima no va a tener problema, ni con el queso, ni con el yogur, ni con el kefir, ni con nada. En cambio, los perros que sí pierden esa enzima, que es una buena parte de ellos, sí que nos van a dar ese problema. ¿Todos los quesos tienen la misma cantidad de lactosa? Es decir, ¿todos los quesos van a ser igual de indigestos para un perro que no tenga el enzima lactasa? Pues no, esto no es así. Cuanto más fresco es un queso, más cantidad de lactosa. Y cuanto más curado es, menos cantidad de lactosa. Fijaros, por ejemplo, si alguno de los que me veis tenéis intolerancia a la lactosa y os gusta mucho el queso, el médico os dirá: hombre, no es bueno que comas, pero si tienes que comer, cómete un queso curado de oveja, un queso manchego, por ejemplo, o un idiazábal, o un queso parmigiano reggiano, un queso ya que tenga meses y meses y meses de curación. Por lo tanto, cuando me preguntáis, ¿mi perro puede comer queso crema? Hombre, pues el queso crema tiene más lactosa que el queso curado, con lo cual es un poquito más indigesto. ¿Puede comer mi perro el famoso queso de Oaxaca o el requesón o el queso de Burgos, que aquí en España es muy conocido también? Estos quesos que son tan blanquitos. Pues hombre, estos quesos, al ser más frescos, tienen más lactosa, con lo cual, si el perro no
no tiene el enzima lactasa, pues le van a ser más indigestos. Es decir, un queso fresco a un perro que es intolerante a la lactosa le va a sentar peor, le va a dar más diarrea que a un perro que si se tomase un queso más curado. En ambos casos le puede dar, pero va a ser más llamativa esa diarrea con un queso más fresco, más blanquito, que digo yo, que con un queso más curado, que tenga sus meses de bodega, que haya fermentado, etcétera, etcétera. Porque en la fermentación los azúcares se degradan, ¿eh? Aunque un queso curado se hace con más leche, al llevar con el envejecimiento hay bacterias que las bacterias también se comen el azúcar y ya no se las come el perro. ¿Me entendéis un poco el juego? Es decir, ay, pues yo esto no lo entiendo, ¿por qué porque si un queso curado se hace con más leche? Pues porque está fermentado, no tiene otra explicación. Y otro punto a tener muy en cuenta con el queso y los perros es que el nivel calórico del queso. Y ahí sí que es justo al revés. Cuanto más curado es el queso, más calorías tiene. El queso más bueno, más sabroso, es el que más engorda. Eso tenerlo clarísimo. Me pasa a mí y le pasa a todos. Lo más bueno siempre engorda. Yo no sé qué tienen las cosas. No he visto ninguna cosa que sea buenísima y adelgace. Eso no suele ocurrir. Pues con el queso pasa igual. Los quesos no es bueno que el perro abuse. Porque, sobre todo, si es un perro con tendencia a la obesidad, le hace un bulldog, o le hace estos perros que no salen mucho a la calle o que si salen caminan poco, pues no es muy recomendable. Aunque hay perros que se vuelven locos y es una de las mejores golosinas, pero con mucho cuidado. Y siempre, en cuanto notéis que vuestro perro marca, es decir, que hace un poquito de diarrea, o simplemente que blandea las heces un poquito más pastosas, automáticamente dejar de darlo. No vale la pena. No vale la pena que os la juguéis. ¿De acuerdo? Nada más, que tengáis un muy feliz día, que seáis muy felices y que nos sigáis apoyando al canal. Muchas gracias. Hasta luego.